En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya muy cerca de la Semana Santa, pues yo preparé esta meditación de Cuaresma porque creo que los místicos y los santos, sobre todo en Cuaresma y muchos durante toda la vida, han contemplado mucho a Jesús crucificado, ¿no? Entonces, cuando lo he estado orando, digo, qué dura es la cruz, qué dura es. Y qué duro es asumir, cargar con la cruz de cada día y hay como interiormente como un rechazo hacia la cruz. Titulo esta meditación Cuaresma llamada de abrazo a la cruz. ¿Cuál es la cruz del discípulo? Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se lo dice a la gente y a sus discípulos, o sea, a todo el mundo. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, lo primero. Cargue con su cruz y sígame. El discípulo reconocerá la cruz, su cruz, en la comunión con Jesús, cuando siga a Cristo sufriente. Para reconocer la cruz necesitamos abrazar al Cristo sufriente. Y el sufrimiento es un distintivo del seguimiento de Jesús. Sabemos que ya desde el principio el Papa iba a hablar, o sea, de que no hay cristiano sin cruz y que sin la cruz no se puede seguir a Jesús. Quien rechaza la cruz, quien no entrega su vida al dolor y estar dispuesto al desprecio de los hombres, pierde su comunión con Cristo y deja de seguirle. Estar dispuesto al desprecio de los demás y cargar con la cruz. En realidad seguimos a Jesús y a Jesús lo rechazan. A nosotros cada vez nos rechazarán más. Si somos coherentes con nuestra vida de seguimiento de Jesús, cada vez nos rechazarán más. Quien pierde su vida en el seguimiento llevando la cruz, la volverá a encontrar en ese mismo seguimiento, en la comunión, en la cruz con Cristo. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Perder la vida en el seguimiento llevando la cruz para encontrar la vida. Lo contrario del seguimiento de Cristo es avergonzarse de la cruz y escandalizarse con ella. 1 Corintios 1:18. Pues la predicación de la cruz es necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Fijaros, la cruz es fuerza de Dios para los que se salvan. Y en 1 Corintios 1:23-24, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Esto no se entiende, ¿eh? Este es el misterio de la cruz, no se entiende. Siendo hijo de Dios, crucificado, y llegar y todo lo que sufrió por nosotros y para la salvación del mundo, esto no se entiende. Esto es un salto en la fe, en la fe. Seguir a Jesús es estar vinculado al Cristo sufriente, cuyo sufrimiento cristiano es gracia y alegría en el camino de la santidad. Esto lo entiende San Pablo cuando dice alegría en la tribulación y esperanza en la tribulación. O sea, cuando te llegue la cruz,
no perder la alegría, no perder la esperanza. Esto lo experimentaban los mártires. Me contaban cuando estuve en Barbastro está el Museo de los Mártires, eran de los claretianos, allí había 500 y pico de seminaristas, y ellos iban dejando mensajes, pero se llevaban, pues, hoy dos camiones, ¿no? Y estuve en el sitio donde lo iban fusilando, y a sus formadores también los llevaban, y ellos iban cantando, y los milicianos decían, pero esta gente no sabe a dónde van. Esta gente sabía a dónde iban, sabían que iban ahí a dar la vida por Cristo y a ser fusilados. O sea, y iban alegres y cantando. Entonces, el martirio, los mártires han dado testimonio de la alegría, y iban cantando. Esto lo hemos visto nosotros en las películas, cuando soltaban los leones y se ponían a cantar en el circo romano, etcétera. A los que están agobiados con toda clase de penas y fatiga, Jesús les va a decir que para cargar que el peso de la cruz es ligero si vamos nosotros a Él. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. No vamos solos nosotros en el camino. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Raniero Canta a la Mesa, no sé si sabéis que es el predicador, lleva muchísimo tiempo ya, de Juan Pablo II, predicador pontificio de la Curia Vaticana, y entonces él es capuchino y dice él: lo que hace falta es que se dé un verdadero descubrimiento de la cruz en el corazón de los cristianos, como se dio en la historia y como se hace en la liturgia. Que sepamos también nosotros, que pasemos también nosotros de la cruz como signo de condena y de maldición. La cruz, que es salvación, perdón, única esperanza, orgullo de llevarla. Maldito el que es colgado de un madero. Y pasar de la maldición a el cargar con la cruz como una bendición y como un signo de bendición, de esperanza, de salvación y de perdón, y orgullo de llevarla, hasta que nos sintamos impulsados a gritar jubilosos con San Pablo. Fijaros lo que dice San Pablo en Gálatas: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora va a ser glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Cuando va a entrar en la pasión. Entonces, ¿cuándo va a dejar que lo nombren Rey? Cuando está crucificado. Es que esto no se entiende, O sea, ahora va a ser glorificado el Hijo del Hombre, cuando va a entrar en la pasión. ¿Cómo puedo dar yo gloria a Dios? ¿Y cómo puedo glorificarme en Dios? Amando. Pero hasta el extremo, como Él, dando la vida, amando. Y viene la cruz y amo, y lo que se ama es lo que se salva, y lo que no se ama no se salva. Y Él va por delante. El Papa Francisco nos alienta para ser valientes en llevar la cruz. Nos dice él: la cruz da miedo, pero seguir a Jesús significa inevitablemente aceptar la cruz que se presenta a cada cristiano, y a la Virgen, que sabe por haberlo vivido cómo se está junto a la cruz. Debemos pedirle la gracia de no huir de la cruz, incluso si tenemos miedo. No huir de la cruz. Y instintivamente hay un rechazo a la cruz.
Hay un rechazo a la enfermedad, hay un rechazo a operarse, hay un rechazo a la muerte, hay un rechazo a los problemas, a las dificultades de la vida, a todo eso hay un rechazo. Se quiere huir de la cruz. Y el Papa Francisco dice que debemos pedirle a la Virgen la gracia de no huir de la cruz. Es preciosa la imagen de la Virgen de pie ante Cristo crucificado, no hundida y caída, sino de pie ante Cristo crucificado. Pasión y sufrimiento. Sufrir y ser rechazado constituye la expresión que sintetiza la cruz de Jesús. Sufrir y ser rechazado. Y también la nuestra, la cruz de Jesús y la nuestra. El misterio de Cristo crucificado está unido al sufrimiento y al rechazo. Una necesidad divina no comprensible, mas el intento de obstaculizar esta necesidad por amor a la humanidad es intento satánico. El rechazar la cruz. Fijaros, al que va a ser el que va a llevar la Iglesia para adelante, San Pedro, cuando va y dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, que va a ser crucificado, que al tercer día resucitará, y nada de eso que te pasa a ti. Aquí estoy yo para defenderte, a ti no te va a pasar nada de esto. Apártate de mí, Satanás. El no aceptar la pasión de la vida, el sufrimiento, la cruz, el rechazo, es algo satánico según lo que Jesús dice. O sea, que abrazar la cruz es algo cristiano, incomprensible para el mundo. Y además es misterio de fe. O sea, que no, yo no llego a comprenderlo. Ni nunca he podido contemplar de verdad a Cristo crucificado. Yo nunca he llegado al final. Ni creo que tengamos capacidad de ver el sufrimiento de Jesús en toda su pasión, todo lo que sufre, lo que padece, hasta verlo crucificado. Y cómo le tratan a Jesús, todo el tormento, yo creo que no podemos llegar hasta el final en la contemplación de Cristo crucificado. Yo por lo menos nunca he podido. Cuando uno se mete en la hondura de esto, de este misterio, nada más que puede uno es llorar amargamente ante la incomprensión de un misterio muy grande, muy grande, muy grande, pero un misterio de amor donde uno se ve pobre, pobre, pobre y se ve nada ante tanto amor. Y dice uno, ¿qué estoy haciendo yo por esta humanidad? ¿Y qué ha hecho Él por la humanidad? Esto no se llega a comprender. Va a decir Jesús, si alguno quiere seguirme, o sea, que se niega a sí mismo, que cae con su cruz y me siga. Si alguno quiere seguirme. O sea, que Él lo deja desde la libertad. El que quiera seguirle es seguirle con todas las consecuencias y hasta el final. Y está en nosotros en seguirle asumiendo la cruz o rechazarla. Pero el Espíritu Santo es quien asiste a Jesús en su pasión y nos asiste también en nuestra pasión. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos avanzar, no podemos crecer, sin la acción del Espíritu Santo. O sea, lo que sí es que la cruz siempre desconcierta. La cruz, hay que vivir una comunión con Cristo muy fuerte, muy grande, y además, y muchas veces te están crucificando, te crucifican. E injustamente, como Jesús, la crucifixión del inocente sufriente.
de un Jesús sufriente, que lo crucifican, y es el inocente. Como muchas veces tú haces el bien y te crucifican y hablan mal de ti, etcétera. Te pueden hasta calumniar, como pasaba con Jesús. Este es un blasfemo. Sitúate, Jesús ha muerto y la creación está en vela. La creación está en vilo y nosotros, discípulos del Señor, nos quedamos sin aliento, atemorizados y expectantes. También en la pasión de nuestra vida aparece el fantasma de la muerte, las sombras del dolor, la angustia del alma, pero uniendo nuestra pasión a la tuya, Señor, todo queda iluminado, aliviado y suavizado. También aparece el ángel del consuelo para limpiar nuestro sudor de sangre. Aprende a abrazar tu cruz, abrazando la cruz de Cristo nuestro Señor. Tercer punto, cargar con la propia cruz y la de los demás. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la propia cruz, cargar con la cruz. Si Él está en el centro de nuestra vida, ya el dolor nuestro, nos olvidamos de nuestro dolor. Si Él está en el centro y lo contemplamos crucificado, no hay un dolor más grande y un sufrimiento más grande que el de Jesucristo en toda su pasión y crucifixión. Por eso, todas nuestras cruces son muy pequeñas en comparación con la cruz que Él llevó, la cruz del peso de todo nuestro pecado, de todas nuestras miserias y todo eso, pero la cruz que es el peso de esta humanidad que rechaza a Dios. Cuando lo contemplamos a Él, ya el dolor se hace mucho más suave, porque no hay dolor más grande que el de Él. La cruz no es solo sufrimiento, sino sufrimiento unido al rechazo. Es aceptar incluso el ser rechazado por los demás por amor a Jesús. La cruz significa ser rechazado. Es consufrir con Cristo. Un sufrir con Cristo. Es vivir unidos y vinculados a la pasión de Cristo. Cada uno tiene su cruz, que Dios le destina y le prepara a su medida. Es el lugar de la santidad. Ahí es donde se pone a prueba nuestra santidad de vida. En el dolor, en la enfermedad, en la muerte, en todas las circunstancias, problemas, dificultades, todo eso. Ahí es donde se pone a prueba nuestra santidad de vida. Y la santidad se expresa no se puede llegar a la santidad sin una comunión profunda con Cristo. Cada uno tiene su cruz. Es el lugar de la santidad y maduración en el crecimiento espiritual, que nos lleva al amor a Dios y el amor al prójimo. La fuerza para soportar la cruz nos viene de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso necesitamos tanto invocar al Espíritu Santo. Mirad, todo lo que en la Iglesia no sea movido por el Espíritu Santo no viene de Dios. Viene de los hombres. Se convierte la Iglesia en una ONG, personas buenas que prestan así una ayuda, que esto, lo otro. Todo lo que no sea movido por la acción del Espíritu Santo, yo puedo querer esto, puedo ser solidario, ser generoso. Como no esté movido por el Espíritu
y en cristiano en comunión con Cristo, en intimidad con Cristo, para que Cristo actúe a través de mí? Todo empieza ese morir con Cristo. La cruz se encuentra en el comienzo de la comunión con Cristo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Quiere decir, si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Todos los días hay que morir. A nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestras cosas. Para avanzar, para crecer, para madurar, para santificarnos. Todos los días algo tiene que morir de nosotros para que brote lo nuevo de Dios. Todos los días, todos los días. Esto es un trabajo de por vida, siempre. No podemos estancarnos ni pararnos. Esto es un amor constante, pero porque el Espíritu lo derrama en nuestros corazones. El bautismo sitúa al cristiano en el combate diario contra el mundo, el demonio y la carne, contra los enemigos del alma. Las heridas, las cicatrices que el cristiano conserva en ellas son signos vivos de la comunidad con Cristo en la cruz. Son heridas que se curan con los sacramentos, con la vida de oración, con la práctica de la caridad fraterna. Las heridas que nosotros llevamos, que muchas veces queremos que esta persona pues me pida perdón. Pero si a Jesús lo estaban crucificando y está diciendo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y Jesús estaba herido. Y no tenía dolor Jesús, no de lo que estaban haciendo con él, sino también de que no aceptaban el plan de Dios, rechazaban el plan de Dios. Entonces, las cicatrices, las heridas que llevamos, ¿quién puede curarlas sino Él? La vida de oración, la vida sacramental y la caridad fraterna. Pidamos a María nuestra Madre la gracia de no huir de la cruz. Ella estaba allí y sabe cómo se debe de estar a los pies de la cruz. Pero no solamente es cargar con nuestra cruz y con nuestras heridas, sino cargar con la cruz de los demás. Fijaros lo que dice San Pablo. Llevad en Gálatas 6, 2 a 5. Llevad los unos las cargas de los otros. Haced de Cirineo. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Pues si alguien cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo, y que cada uno examine su propio comportamiento. El motivo de satisfacción lo tendrá entonces en sí mismo, y no en la relación con los otros, pues cada cual carga con su propio fardo. O sea, tú cargas con tu cruz, pero ayuda a cargar con la cruz de los demás. Llevad los unos las cargas de los otros. Y dice también en Romanos 15, 1 a 2, nosotros los fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los endebles y no buscar la satisfacción propia. Que cada uno de nosotros busque agradar al prójimo en lo bueno y para edificación suya. Para edificación del prójimo y nuestra al mismo tiempo. Desde el momento que yo hago el bien, el primer beneficiado soy yo, el que hace el bien. Fijaros, a mí me ha hecho pensar muchas veces cuando tú das una limosna a un pobre y te dice muchas gracias, muchas gracias. Dice, no, las gracias te las tengo que dar yo porque gracias a ti yo practico la caridad. Tú eres el que posibilita que yo practique la caridad.
Esta persona está enferma y tú dices, es como un vegetal. Hay que ver, ya Dios se lo debería de llevar. ¿Y por qué no se lo lleva? Pues para poner y generar toda una cadena de amor de toda la familia, cómo se ha unido la familia en torno a esta persona que estaba sufriendo. Esto es un misterio, que no lo aceptamos. Solamente se acepta desde el amor y desde la fe. Cargar con nuestra cruz es una escuela de santificación. Todos los problemas, dificultades, contrariedades, enfermedades es el lugar de santificación. Y cargar con nuestra cruz nos llega a comprender la cruz de los demás. Y nos lleva, el amor todo lo comprende. Ayer hablaba con uno que había sufrido mucho desde pequeñito, desde los 7 años. Estuvo a punto de morirse y ahora tendría, pues, bueno, creo que era altísimo y tenía 13 años, pero bueno, ha estado a punto de morirse. Y cuando hablaba, tú veías en él tanta bondad, y yo decía, me recordaba a un sobrino nieto que tengo, que tuvo con 4 años leucemia, y estuvo 7 años en el hospital, 7 años, 3 años, hasta los 7 años en el hospital, se le morían los amiguitos, todos con leucemia, en el hospital se morían, y él seguía para adelante, y era un niño con una bondad, ha sufrido mucho, luego ama mucho. Quien más sufre es el que más comprende a los que sufren. Cuando una persona tiene una cruz y va cargando con la cruz y esto, tú comprendes a los demás. Cuando no, pues te pones a condenar y a juzgar a los demás. Ayudar a cargar con la cruz es un gesto de caridad fraterna, de misericordia y de generosidad. Es hacer de Cirineo. Y el último punto, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús en la cruz lo ha dado todo. Y ahora entrega su espíritu. En la entrega de la vida entregamos nuestro espíritu al Padre. Yo creo que el Señor no quiere, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco este rato de oración, yo vengo a misa. Yo creo que nos pide algo más que está por encima de todo eso, que es tu vida. Él lo que te quiere es a ti, y cuando tú estás en Él, entonces no tienes que estar con Él, tienes que orar. Necesita los sacramentos, necesita la reconciliación, el perdón, necesita la nueva vida, lo necesita, porque es que si no, no sabes vivir. Es que quien le conoce a Él, sin Él no sabe vivir. O sea, es preferible la muerte a vivir sin Él, cuando se ha conocido a Él. Porque es Él el que llena totalmente el corazón humano. Pero esto hace falta vivenciarlo, experimentarlo, gozarlo y sufrirlo también. El amor inmenso, el amor inmenso. El amor inmenso a Dios y a la humanidad. Y el amor a todos. Y el perdón a todos, universal. Siempre viene bien mirar al crucificado. Los santos y los místicos han contemplado a Jesús crucificado. Y esto les ha ayudado a la entrega de sus vidas hasta llegar hasta el final. Dice San Juan de Ávila: no solamente la cruz, mas la misma figura que en ella tienes, nos llama dulcemente a amor,
la cabeza tienes inclinada para oírnos y darnos besos de paz. Los brazos tendidos para abrazarnos, las manos agujereadas para darnos tus bienes, el costado abierto para recibirnos en tus entrañas, los pies clavados para esperarnos y para nunca poderte apartar de nosotros. Fijaros la mística de San Juan de Ávila. Y va a decir Karl Rahner que el cristiano del siglo XXI es un místico, no es nada. Esto que escribe San Juan de Ávila, esto es para que lo escribamos nosotros, en nuestra vida. La mística, tu intimidad con Él, tu vida, con tu dolor, con tu amor, con tu sufrimiento, con esto, pero con Él, todo con Él. Y expresar eso, expresárselo a Él. Y después, cuando tú vives esa mística, tú la puedes transmitir a los demás. Hace falta una iglesia mística, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y sin mística, sin comunión con Cristo, estamos separados de la cabeza que es Él. Y sin Él no hay nada en la iglesia. Luego la intimidad, la mística, que es entrar en el misterio con Cristo. No comprendemos muchísimas cosas, pero las aceptamos. Porque Él va por delante, porque la Virgen va por delante. Y nosotros, pero ahora estamos llamados a vivir ese misterio de intimidad y de comunión profunda. Pero ¿dónde encontramos al crucificado? Y podemos hacer una lista innumerable de crucificados. Sentirse amado desde el crucificado nos lleva a lanzarnos dando una respuesta de amor. Dice el Papa Francisco en Evangelio Gaudium, en el número 187. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Entonces, conclusión, Cristo está crucificado en el pobre. Y ahora te pregunto, ¿tú eres pobre? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un quinto punto dentro de esta charla de Cuaresma llamada de abrazo a la cruz es el diálogo con la cruz. A Dios no le resulta agradable el sufrimiento humano y por tanto tampoco castiga con sufrimiento al ser humano. Esto lo tenemos que tener claro. Cristo pasó y pasa por la tierra aliviando el sufrimiento de los seres humanos. No solo el sufrimiento espiritual, sino también el sufrimiento físico. Cristo dio de comer, curó enfermedades, resucitó a personas, dio consuelo, se compadeció del llanto. Siempre estaba ahí dando vida, fortaleciendo a las personas, dando esperanza. Él mismo no se resigna ante el sufrimiento físico de la pasión y muerte en la cruz, repitiendo hasta 3 veces, Padre, si puede ser, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí está la clave sobre cómo afrontar la cruz.
no resignarse ante el sufrimiento, sino dialogarlo con Dios, aceptarlo con la confianza puesta en la providencia. Dios sabe qué es lo mejor para cada uno en cada momento. La resignación no es cristiana, la resignación es aguántate con lo que te toca. Lo que es cristiano es la esperanza. Todo puede cambiar, Dios puede transformarlo todo, todo tiene un sentido para algo mejor. Nos revela el profeta Isaías: venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Es decir, ante el sufrimiento no resignarse, sino dialogarlo con el Señor. También el libro de Job nos revela una situación en la que los amigos malaconsejan a Job diciéndole que se resignen. Y es el diálogo confiado de Job con Dios quien provoca la restauración. Todo el Antiguo Testamento está lleno de situaciones en las que ante el sufrimiento de su pueblo el Señor interviene. El más importante es la liberación del pueblo que estaba en esclavitud en Egipto. Y aquí podemos ver cómo Moisés dialoga como amigo con el Señor e interviene para aliviar el sufrimiento del pueblo constantemente. El Señor no quiere nuestra resignación, puesto que no somos esclavos. Resignarse es desesperanza, y la desesperanza no es de los hijos de la luz, sino de los hijos de las tinieblas. Nosotros somos hijos de la luz, hijos adoptivos de Dios. Él solo desea una relación de amor y de amistad verdadera. Así se lo expresó en la última cena a los apóstoles: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Nosotros somos amigos de Dios. Y nuestra confianza en Él supone que pongamos todos los medios necesarios a nuestro alcance para evitar el sufrimiento. Dios nos dotó de inteligencia también para aliviar el sufrimiento, el propio y el ajeno. Debemos combatir las enfermedades con todo aquello que Dios y no el diablo ha puesto en nuestras manos, como es la prevención, los fármacos, los médicos, operaciones, y evitar que nuestras acciones sean injustas y ofensivas, construyendo una cruz a los demás. Y ahí está la cruz que nos llega, y hay personas que van de víctima por la vida creando cruces para los demás, y de un problema hacen más problemas, pero para llamar la atención, y creando cruces y más cruces. Eso no podemos nosotros alimentarlo. Distinto es la cruz que te llega, o la cruz que le llega al hermano y que tú hagas de cirineo con tu hermano, o asumir la cruz en ese diálogo con el Señor, con ese sufrimiento que te produce. Así pues, debemos eludir por todos los medios necesarios, incluida la humillación, resolver los conflictos con violencia, demostrando con esta humillación nuestra mansedumbre, que es fortaleza y paciencia ante las injusticias. Por eso, la cruz, el diálogo
con la cruz, el diálogo con Dios sobre nuestras cruces, sobre la cruz de los demás, sobre el Cristo crucificado. Ese diálogo nos llena de paz, de esperanza, de vida. La cruz es lugar de santificación, lugar de vida, muchas veces incomprensible, pero dando el salto a la fe, tocamos el misterio de la redención. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Algunas preguntas para meditar. Una primera pregunta: ¿qué reacciones te vienen cuando te llega la cruz? ¿Es para ti la cruz una escuela de sabiduría y santidad? Una segunda pregunta: ¿cuál es tu mayor cruz en este momento de tu vida? ¿Y te sientes solo ante ella o acompañado por Jesús? Una tercera pregunta: ¿con qué recursos cuentas para encajar la cruz que aparece en tu vida y que va tomando diversas formas y dimensiones? Una cuarta pregunta: ¿estás dispuesto a acoger el rechazo, el desprecio, la persecución por llevar el nombre de cristiano y sentirte seguidor de Jesús? Y una última y quinta pregunta para meditar: ¿qué experiencia tienes de ayudar y cargar con la cruz de los demás? Terminamos rezando el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.